Amada comunidad de Peniel, qué alegría poder compartir una vez más el mensaje dominical de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues vamos a tomar un tema que es clásico en las polémicas doctrinales y teológicas, pero vamos a abordarlo a partir de la lectura del texto bíblico, tratando de salir de los lugares comunes a los que nos suelen llevar este tipo de disputas. Voy a leer el Evangelio, capítulo San Juan, versículo 10, a partir del versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Escándalo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Bien, vamos a ver de qué trata este tema que quiero denominar buenas obras por gracia. Y como les comentaba, es un debate que nos lleva a las polémicas doctrinales entre calvinistas y arminianos. Nuestra tradición reformada recibe el nombre de calvinista porque ha sido una corriente, ha sido una manifestación teológica doctrinal que deriva del pensamiento del teólogo Juan Calvino en el siglo XVI, allá en Ginebra y Estrasburgo. Y bueno, lo cierto es que el día de hoy, incluso dentro de iglesias reformadas o de iglesias presbiterianas, también son calvinistas, hay personas que dicen: no, no, a mí no me hables de Calvino, yo soy cristiano antes que calvinista. Sin duda. Sin embargo, aquí de lo que se trata es únicamente de poner un eje temático para poder comprender desde un ánimo, desde una perspectiva, la fe. Sin embargo, tengo que decir, la fe reformada es muy amplia. La familia reformada en el mundo es muy grande. En Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Suiza, en Corea, en Estados Unidos. La familia reformada es de una gran vitalidad y de una gran pluralidad. Sin embargo, aquí quiero el día de hoy discurrir precisamente sobre este tema de: ¿somos salvos por obras o somos salvos por fe y por gracia? Desde Juan Calvino, posteriormente Confesión de Fe de Westminster, más adelante Cánones de Dort, símbolos doctrinales de la fe reformada, se ha establecido que no somos salvos por obras, que somos salvos únicamente por fe, por la gracia y el llamamiento de Cristo mediante su Espíritu. Por eso también a veces, de una forma me parece un tanto reduccionista, se suele definir a los calvinistas como los salvos siempre salvos, porque de hecho no consideramos que la salvación se pueda perder, porque tú no puedes perder lo que no tienes, tú no puedes perder lo que no está bajo tu cuidado, y la salvación es enteramente de Dios. Ahorita regreso al punto.
Pero precisamente por ese entendimiento surgió gran animadversión hacia el calvinismo, particularmente de un teólogo del siglo XVII, Jacobo Arminio, que no estuvo de acuerdo con lo que planteaban los calvinistas y presentó pues una polémica al respecto. Y a partir de allí surge una corriente que dice, no, es que la fe sin obras es muerta, ¿no? Como dice Santiago. Entonces, si tú dices que eres salvo por la fe y no haces obras, estás equivocado. Sí necesitas de las obras para salvarte. Y bueno, ahí está la polémica en esos puntos. Ahorita quiero regresar a ella, pero antes de poder entrar directamente a este debate, ¿somos salvos por obras o somos salvos por fe? Quiero que entendamos los elementos contextuales del pasaje que tenemos entre manos en este domingo, porque me parece nos puede dar muchas luces al respecto y salir de las simplificaciones tan grandes que acabo de decir. Primer punto. A partir de la hipótesis, una hipótesis que surge en el siglo XX tras la lectura del Evangelio de Marcos por algunos estudiosos bíblicos, surgió algo que se conoce como la hipótesis del secreto mesiánico, la cual establece que Jesús nunca quiso revelar abiertamente su mesianazgo, sino que fue relegando esa revelación hasta el final de su ministerio, prácticamente antes de ser enjuiciado. Y que siempre los evangelios manejan esta idea, un secreto mesiánico. Jesús nunca se manifestó abiertamente como el Mesías. Acá vimos a los fariseos que le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Por qué? Porque ellos querían revelar el mesianazgo de Jesús a partir de una declaración suya. ¿Para qué? Para poder en ese momento arrestarle por blasfemo y entonces llevarlo ante las autoridades y decir, este se cree el Mesías. Y no solo ante las autoridades judías, sino ante las autoridades romanas, que también perseguían mesías, a celotes y a todos aquellos que se levantaban en contra del imperio. Entonces, para los enemigos de Jesús era muy importante que él confesara quién era. Y la gran paradoja, y me parece la contraargumentación a la hipótesis del secreto mesiánico, es que Jesús nunca lo negó. Es más, en el versículo 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Pero ellos decían, no, 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 pero a ver, dinos, yo soy el Mesías, ¿no? Así, dínoslo abiertamente, yo soy el Mesías para que te creamos. Así como en la primera película de Iron Man, al final de la película se pone Tony Stark a dar su conferencia de prensa para negar todo lo que había ocurrido y sin embargo lo único que sale de sus labios es, yo soy Iron Man. Bueno, así querían los fariseos que respondiera Jesús. Pero para Jesús eso era absurdo. Jesús ya había declarado abiertamente quién era. Pero ¿cómo? Si nunca lo había dicho con todas las letras. Dice el versículo 25, ya se los dije y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús no fue un Mesías de palabras, Jesús fue un Mesías de obras. Y que quede claro, las buenas obras de Jesús nunca fueron un secreto. ¿De qué secreto mesiánico nos quieren hablar estos intérpretes bíblicos? Si Jesús siempre manifestó todas sus obras a la luz pública, tanto que se acarreó muchos problemas por sanar al paralítico, por sanar a la mujer con flujo de sangre, por ir a la casa de Jairo, salir de Jerusalén a las zonas sirofenicias y también obrar milagros. Y eso era público, eso era del conocimiento de todos. Entonces, repito, las buenas obras de Jesús nunca fueron un secreto. No hay tal secreto mesiánico. Ahora, regresando a este punto y habiendo visto que Jesús manifestó su identidad mesiánica a partir de las obras,
Regresemos a nuestro debate. ¿Somos salvos por gracia o somos salvos por obras? El evangelicalismo en Latinoamérica, década de los 60, de los 70, incluso de los 80, en las campañas masivas de los evangelistas, en los cultos dominicales de evangelización, todos los esfuerzos misioneros que había en nuestro territorio, tenían una consigna: solo Cristo salva. Así decía, solo Cristo salva. Esa fue la consigna de evangelización de la generación anterior. Hoy no sabemos bien a bien cómo estén evangelizando, si solo Cristo es reggaetonero o si solo Cristo es el verdadero coach. Hay polémicas al respecto, pero al menos la generación pasada lo tenía un poquito más claro. Era solo Cristo salva. Sin embargo, cuando alguien creía esa consigna y entonces iba a la iglesia, le decían: ah, sí, claro, solo Cristo salva, pero mira, aquí está este sobrecito de diezmo, pero mira, a las 7 de la noche los martes es nuestro culto de oración. Ah, pero es que mira, en la iglesia tenemos cultos dominicales y tienes que estar presente, si no incluso te vamos a ir a buscar a tu casa. Y entonces, a ver, y todo esto del diezmo y todo esto de los cultos y de la oración, ¿para qué es? Pues para tu salvación. Pues ¿cómo vas a llegar a la presencia de Cristo si nunca fuiste a la iglesia, si nunca oraste, si nunca diezmaste? Es más, una vez al mes tenemos ayuno. Eh, ¿Cómo vas a llegar con Cristo si no ayunas? Entonces, eso fue rotundamente publicidad engañosa. Solo Cristo salva, sí, pero además hay una serie de consignas y de letras chiquitas que tienes que hacer. Igualito que los meses sin intereses. Sí, son meses sin intereses, pero fíjate que eso sin intereses incluye esta comisión e incluye estos intereses. Bueno, asimismo jugaron estas iglesias con su solo Cristo salva. Nunca fue solo Cristo salva, siempre te exigían obras para la salvación. Entonces hubieran puesto otra consigna, ¿no? Las buenas obras te llevan a Cristo y no mentir con un solo Cristo salva. Ahora, nosotros como reformados siempre hablamos de la suficiencia de Cristo y que ahora sí, como señala el meme, ahí dice gratis, una salvación gratuita. Y así es, la salvación es gratuita. Y es algo que a mí me gusta afirmar. Miren, la única razón por la que soy salvo es por la misericordia de Cristo, por la elección eterna de Dios, que no pedí, que no busqué, ni me la gané, sino que Dios en su infinita misericordia me la dio. Ah, ok, sí, pero ya que te la dio tienes que darle mantenimiento, ¿no? Tienes que cuidarla. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser yo el que cuide de algo tan valioso y tan importante como la salvación de Dios? La salvación es tan importante que Dios no la dejó a mi cuidado estricto. No, pero ¿qué es eso de cuidaos, la salvación con temor y temblor? Sí, claro, porque solamente cuidas con temor y temblor algo que ni siquiera quieres tocar, ¿sí? Cuando te dan así algo que es muy caro, o sea, un aparato que es muy caro, imagínense ustedes, ¿no? No sé, una computadora de 80,000 pesos, uno no le va a querer ni apretar el botón, ¿qué tal que la descompongo? Con temor y temblor es, mira, aquí está esto y te la entrego, a mí ya me está quemando las manos y no la quiero. Eso es cuidar la salvación con temor y temblor, entregársela a Dios. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de reconocer que yo no hice nada para merecer la salvación y que no voy a hacer nada que me haga ser el que la mantenga, sino que la salvación ya está dada. Ahora, eso significa que entonces, si las buenas obras no me dan salvación, ¿no tengo que hacer buenas obras? No, a ver un momentito, por favor. Si tú haces una buena obra
de forma interesada, para que sea una cuota mensual que te acarree la salvación, eso no es una buena obra, es una obra de interés, es una obra de ganancia, es una obra de resultados. Entonces tú estás pensando que estás contribuyendo de alguna manera a tu salvación con esas obras, y eso es usurpar el único lugar de Cristo. Y Cristo no acepta que nadie quiera tomar su lugar de mediación. Pero para nada eso significa que no tengamos que hacer buenas obras, pero no por obligación ni por necesidad. Ahora sí que, tomando la fórmula del apóstol, cada quien como propone en su corazón. Miren, una buena obra solo es buena obra cuando es desinteresada, cuando no esperas recibir nada a cambio. Por eso dicen, raspa a un altruista y ve sangrar a un hipócrita. Las buenas obras son aquellas que se hacen por el gusto de hacer, no por el beneficio que te representa. Yo puedo decir lo siguiente: yo no necesito las buenas obras para ser salvo. Yo no necesito hacer obras para ser salvo, porque eso ya Dios me lo dio. Pero tengo un corazón ferviente, a semejanza de Cristo, que me provoca de forma espontánea hacer el bien, hacer las buenas obras. Se tiene que entender entonces que la gracia no es lo opuesto a las buenas obras, que la gracia no limita las buenas obras, al contrario, la gracia es el corazón que nos permite hacer buenas obras. Porque cuando tú haces algo bueno, le das un vaso de agua al necesitado, le das un consuelo a quien lo necesites, a quien lo necesite, de una forma desinteresada, no para agarrar mi salvación, entonces lo haces con total transparencia y con total honestidad. Porque qué triste tantos cristianos que fingen ser buenos y fingen ayudar y regalan cosas. Y oro por ti, hermana, oro por ti, hermano, cuando su único objetivo es ganarse el cielo. No es una muestra de amor, es una muestra de interés. Ellos creen que necesitan una cuota de buenas obras para ganarse el cielo. Entonces no importa, no me importa la persona. Esta persona en concreto a la que supuestamente estoy ayudando, ni siquiera me importa. A mí únicamente me importa esa persona porque sé que ayudándola voy a obtener una ganancia, el cielo. Exactamente igual que las grandes corporaciones cuando hacen sus obras de beneficencia, cuando hacen sus donativos. Claro, hacen esos donativos porque entonces les va a representar una deducción fiscal al final del año. No están haciéndolo libremente ni porque sean buenas personas. Están haciendo esas obras de caridad, esas obras de responsabilidad social por la ganancia intrínseca que están recibiendo. Igualito que estas corporaciones neoliberales de falso altruismo, son los cristianos que pretenden hacer buenas obras para ganarse la salvación. No son buenas obras lo que están haciendo, son obras de interés, no de caridad. Yo estoy tan seguro de mi salvación, tan cierto de mi salvación, que simple y sencillamente sé que cualquier cosa buena que pretenda hacer no va a sumar un gramo, no va a sumar un centavo a la salvación que mediante Cristo ya se me otorgó. Por lo tanto, yo puedo actuar en este mundo de forma libre, espontánea y con amor. No hago buenas obras para ser salvo, sino que por la certeza de que soy salvo, puedo hacer buenas obras libremente. Y es más, ¿cuál fue la primera asociación que vieron los discípulos cuando Jesús les habló de sus buenas obras? Te estás haciendo semejante a Dios, porque Jesús dice, con las buenas obras les demuestro que el Padre y yo uno somos. ¿No es maravilloso? Las buenas obras no son para ser salvos. Las buenas obras son la demostración de que somos hijos de Dios. Es la demostración de que tenemos la imagen
y semejanza de Dios. Hay personas que quieren divinizarse mediante meditaciones trascendentales, con comportamientos morales muy estrictos o con un gran conocimiento gnóstico. La verdadera forma de tener la imagen de Dios no es con meditación, con conocimiento ni con moralidad, sino con el actuar libre y espontáneo para el bien de los demás. Esa es la mejor manera de ser semejantes a Dios, haciendo el bien, solidarizándonos, apoyando a otras personas. Porque eso es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz. Y a semejanza de Cristo actuamos nosotros. Pero reitero, nada de eso es para tener la salvación, sino que es una forma desinteresada y abierta de expresar quién soy. Así como cuando a Jesús le preguntaron, ¿quién eres? Si eres el Mesías, dínoslo. Y Jesús dijo, ¿quieren saber quién soy? Vean mis obras, vean lo que hago. Las buenas obras, por lo tanto, ya para ir terminando, no es el medio por el cual yo voy a obtener la salvación, sino que las buenas obras en la vida del creyente es la libre expresión de la semejanza divina que tenemos. Porque las obras que eran necesarias para darnos la salvación ya las cumplió Cristo y las selló en la cruz. Ahí están todas las buenas obras que se necesitaron para darnos la salvación. Por lo tanto, cualquier buena obra que hagamos posteriormente a ello es un excedente, es un derroche. Ya la cuenta está saldada, no necesitamos hacer nada, ninguna buena obra extra. Por lo tanto, así sea un vaso con agua que realicemos como buena obra, ya es un excedente a la manifestación de Cristo. Por eso hacemos buenas obras, no para cubrir una cuota, sino porque ya está todo pagado. Así es que si a mí como calvinista alguien me pregunta, oye, ¿tú eres salvo por obras, sí o no? Yo confesaré desde lo más profundo de mi corazón que sí. Yo soy salvo por obras. Por supuesto, yo soy salvo por obras, por las obras de Cristo. Dios les bendiga.